Bueno, como pues ya han visto uno de los temas que he compartido, pues a mí me gusta ver como que de los temas o de los pasajes bíblicos o de ciertas historias como que qué hay detrás de ciertas formas, así como la vez pasada que les compartí sobre Jeremías y sobre Moisés y lo que significaba su llamado, que era similar o que es más bien un regalo para los demás. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los pasos importantes dentro del ministerio de Jesús o cosas antes de que Jesús comenzara su ministerio a sanar, a comenzar a hacer todas las grandes cosas que puso en los libros de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y el tema de hoy entonces se llama provocación en el desierto. Y fue un paso importante porque Jesús, justamente después de ser bautizado por Juan el Bautista, él fue al desierto, estuvo ayunando durante 40 días. Entonces, como estuvo ayunando durante 40 días, después de eso fue probado. Pero aquí vamos a leer toda la historia, no es muy larga, y vamos a ir viendo qué significa o qué es lo que Dios quiere darnos a entender con cada tentación, cada cosa que el diablo estuvo probando, porque no fue simplemente una prueba así porque a Dios se le ocurrió en el camino, o al diablo dijo, está débil y cansado, aquí, sino todo tiene un propósito, todo en la palabra tiene algo detrás. No crean que nada más está así por nomás, porque ensamblaría bien con la historia de Jesús, sino todo tiene un propósito. Y aquí vemos lo que es la tentación de Jesús. Por eso quiero que vayamos a Mateo 4 y de ahí vamos a ver del 1 al 11. Entonces el tema de hoy se llama provocación en el desierto y la cita es Mateo 4 del 1 al 11. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar a leer. Dice, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, aquí podemos ver este cuadro que Jesús estaba pasando después de haber ayunado por hambre. Y se imaginan 40 días después de no comer absolutamente nada. Si de por sí ya no haber comido nada durante el día o no haber cenado o no haber almorzado, por ejemplo, que en la mañana te levantas a trabajar, pero por tanto trabajo no tienes chance y llegas ya de tu casa y llegas así muy fastidiado, con mucha hambre. ¿Se imaginan ahora estar así 40 días? No sé si alguno de nosotros hubiera muerto ya de hambre o algo así, pero pues la verdad sí es algo. Y la pregunta del tema va a esto, ¿por qué Jesús tuvo que enfrentarse al diablo, a Satanás, antes de comenzar su ministerio? Realmente esto tiene una base importante, algo que da a entender. ¿Qué significa cada una de las tentaciones para nosotros? O sea, que realmente quiere darnos a entender tanto lo que quería hacer el diablo como lo que Jesús fue lo que le respondió. Porque las tres tentaciones fueron un intento para seducir al diablo,
por la lealtad de Jesús hacia Dios. Realmente, o sea, él quería romper su relación con Dios o ese pacto que él tenía con él, de ser padre e hijo, y quería rendirla hacia él, hacia el diablo, pues el diablo quería hacer eso. También vemos en pequeños versículos durante el Nuevo Testamento también que Pedro le dice que por qué no renuncia a la cruz, pero él dice que se calle, bueno, le dice que se calle el diablo, pues. Y es que el punto central es que pues Jesús nunca pecó realmente durante toda su vida. Si se fijan, realmente fueron bueno, él nunca cometió ningún pecado, ninguna falla, pero esto tuvo que ver mucho de su inicio y de entender las bases de su ministerio de Jesús, y para nosotros que deben de ser también importantes. Y para eso quiero que vayamos a la primera tentación, y el punto número 1 es confiar en Dios y esperar en su tiempo. ¿Sí? Confiar en Dios y esperar en su tiempo. Vamos a ver, ahí mismo va a ser siempre ahí, en Mateo 4, del 3 al 4. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice el 3 y el 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vemos aquí que el objetivo que tenía el diablo era desviar a Jesús de su vocación o de su objetivo de ser un hijo obediente, de su ayuno. No se trataba de una prueba no trataba de poner a prueba su identidad al decir que si de verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Sino que lo que buscaba era que pudiera cumplir o hacer cosas con Jesús bajo su propio beneficio. ¿A qué me refiero? A que por ejemplo, él tenía un propósito de abstenerse, de ayunar y de no comer, pero dijo: ya que tú tienes el privilegio, que tú eres el hijo de Dios, tú que tienes poder, convierte el pan, convierte las piedras en pan. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que el diablo aquí le sugiere, una es que desconfíe de Dios, que quite esa confianza de Dios y en su poder para sustentarlo. Si él estaba ahí, Dios tenía un propósito para que estuviera él ayunando. No era simplemente por a ver cuántos días aguantaba sin comer, sin abstenerse, sino realmente Dios, si Dios le había puesto ahí para que ayunara, Dios lo iba a mantener. Jesús sabía que Dios estaba de su lado, o sea, que Dios lo iba a apoyar. Y ahí lo que daba a entender el diablo era que desconfiara realmente de lo que Dios iba a hacer y que solucionara el problema por sí mismo, porque Jesús tenía poder. Entonces él podía, para ya poder terminar con su hambre, podía haber convertido las piedras en pan y se podía haber llenado, o sea, ya podía haber comido y solucionado su problema. Aparte estaba en el monte solo, nadie se iba a dar cuenta, pero no, él sin embargo, él estaba dándose cuenta que realmente él no tenía nada que hacer ahí, o sea, como que Jesús, él no podía meter su mano, sino que Dios era el que estaba bajo control de todo eso, ¿sí? Porque Jesús, dice su respuesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice que no solo de pan, o sea, no solo de los beneficios, no solo de las cosas materiales, no solo de las cosas buenas que Dios te muestra aquí, sino de Él, ¿sí? Porque la palabra es Dios, o sea, no solamente son palabras, sino es Dios. O sea que lo más importante, aquí lo que da a entender es que no solamente vivimos de lo material, sino también de lo espiritual. Y dice que lo que alimenta al hombre es
el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, no nada más lo material o lo que hay aquí en la tierra es lo que nos mantiene vivos y conscientes y centrados. ¿Sí? Jesús afirmaba que lo único válido en la vida para el hombre es poner su confianza en Dios y esperar en el tiempo. Amén. Porque muchas veces, por ejemplo, aquí volvemos a leer y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si realmente demuestras que eres hijo de Dios, o sea, tú tienes poder, tú puedes hacer lo que quieras porque eres el hijo de Dios, eres parte de la Trinidad. Di que estas piedras se conviertan en pan para que pues, calmara su hambre. Y él le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que no solamente de lo material y de lo palpable nos mantendremos, sino de lo que Dios es, de lo que Dios es en su presencia y en su palabra. Eso es lo que realmente nos da vida por completo. Tenemos que esperar a que Dios haga algo y no nosotros por nuestra propia cuenta. Nosotros también somos hijos de Dios y nosotros sabemos que Dios nos respalda, pero también tenemos que aprender a depender de Él y que Dios va a hacer algo por la situación por la cual estés pasando o por la dificultad. Y es lo que debe entender Dios. Aquí muestra su principio de obediencia y de paciencia. O sea, realmente aquí muestra que Él está listo para obedecer lo que le dice el Padre, porque para eso lo mandó. Lo que el diablo está buscando es romper su relación de Él con Dios, porque ya sabe el diablo para lo que ha venido. Porque esa es una base, o sea, realmente es lo que hace muchas veces el diablo. Muchas veces pensamos que él se atraviesa a través de problemas muy graves, pero realmente el diablo hasta termina rompiendo relaciones. O sea, muchas veces un pueblo unido puede hacer más en Dios, pues en Cristo Jesús. Gente que está de acuerdo, sabe el diablo que es dificultad para él. Entonces sabe que distrayendo a la gente, que causándole dificultades o problemas así, lo que hace es que la gente se desanime, o sea, caiga en cualquier cosa y que el diablo pueda manipularlos más fácilmente, o sea, y eso es a lo que dice en esta primera tentación. Dice, si tienes hambre, pues convierte las piedras en pan. Pero ¿qué dice? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. O sea que tenemos que entender que no viviremos de lo físico, de lo que hay aquí, sino de su palabra. Eso es lo que nos va a sustentar y eso es lo que nos va a mantener hacia nuestro propósito, tanto espiritual como material. Amén. Así que, hermanos, tengamos esa confianza de que Dios va a hacer algo. Aprendamos como Jesús a confiar en Dios y a esperar a que Él haga algo y no nosotros. Amén. Sí, y para eso quiero que vayamos al segundo punto, que es la segunda tentación. Y el segundo punto dice, amar a Dios por lo que es y no por lo que da. Dice, amar a Dios por lo que es y no por lo que da. Ahora vamos a seguir a continuación con Mateo igual 4, pero esta vez sería del 5 al 7. Si no nos vamos a mover de aquí. Bueno, dice, hermanos, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. O sea, échate abajo, dice, aviéntate, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Bueno, aquí vemos que el diablo lo lleva hacia el lugar santo, hacia Jerusalén. Y dice, ya que sabe que el diablo ya sabe que Jesús está usando la palabra, entonces ¿qué es lo que hace el diablo? Usa también la palabra. O sea, busca darle la palabra para ver si así es más fácil. O sea, el diablo es listo. El diablo sabe cómo atacarnos a cada uno de nosotros.
Por eso dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso dice la palabra también que cada quien es tentado conforme a su propia concupiscencia. O sea que realmente el diablo está al cuidado de cada uno de nosotros y sabe cómo hacernos caer. Amén. Por eso tenemos que estar al pendiente de que Dios es el que nos va a librar de los ataques del diablo. Y bueno, aquí vemos que se vale de la confianza que tiene Dios. Si en la primera tentación vimos que tenemos que confiar en Dios y esperar en el tiempo de Dios, entonces dice el diablo, entonces él va a hablar de confiar en Dios, entonces lo voy a poner a prueba en la confianza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces que se tire del templo, ya que él confía en Dios, ya que él lo va a hacer, o sea, él va a caer aquí. Entonces dice que se vale de la confianza para poder probarla, o sea, para realmente demostrar que realmente confía en Dios. Pues a ver, entonces hazlo de esa forma. Por eso dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. O sea, porque tienes confianza de que los ángeles, de que Dios va a hacer algo. Como vemos, busca usar en su contra lo que había dicho al principio. En sus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, pues dice, pues aquí va a caer, porque realmente aquí demuestra, me va a mostrar su confianza, va a buscar probármelo. ¿Y qué es lo que le responde? Pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. ¿Sí? Sí, el diablo le dice a Jesús en su condición de tirar hacia abajo, dice que su palabra, o más bien su palabra del diablo está basada en no cumplir lo que es la voluntad de Dios, o sea, en retar a Dios, en desafiar su voluntad. Es como si realmente Jesús hubiera cedido eso, a nosotros nos hubiera demostrado que Jesús requiriera como que una demostración de su protección divina o alguna demostración de su poder para mostrar que Él es Dios, o sea, para seguirlo, para adorarlo. Realmente no por quién es Él, no porque es nuestro protector, sino por el bien que nos da. Es como si Jesús tuviera una póliza de seguro de que te voy a mandar aquí a la tierra y tú puedes hacer lo que quieras y nada te va a pasar. No, o sea, Jesús dice más adelante, en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen que yo he vencido al mundo. Y aquí podemos ver que dice que si hubiera sido la tentación, su predicación o su forma de hablar hubiera sido distinta. Y por ejemplo, este versículo que dice que en el mundo tendrán aflicción, no hubiera sido válido, o realmente hubiera sido hasta como hipócrita, porque Jesús, Él en la tierra, Él pasó lo mismo que nosotros, o sea, Él sintió lo mismo. Jesús en ningún momento, Él tuvo como que una estabilidad mental o un físico o ciertas características diferentes a nosotros. Él cuando llegó a la tierra era similar que nosotros, o sea, Él sentía dolor, sentía felicidad. Jesús fue idéntico a nosotros. Él no llegó como que un superhumano con ciertas proporciones físicas anormales, no, Él fue idéntico a nosotros. Porque si no, dice que no comenzaríamos de la comunión con Dios y su intimidad con Él. O sea, realmente si se daríamos a esto, no, o sea, nuestra relación con Dios no se basaría en la comunión, en la confianza que tenemos en Él, sino en lo seguro, y no en la prueba de fe, sino en el poder que Él da. O sea, nos basaríamos en las cosas materiales, en las cosas hechas, y no en lo que Él es. Y si se fijan, Jesús vino a la tierra y Dios para que estableciéramos una relación entre Él y nosotros. Él vino a ser ya nuestro amigo, nuestro Padre, que los dos fuéramos uno mismo, no que fuéramos alguien con más beneficios o con protección. O sea, sí la tenemos, pero no se basa en eso, no buscar a Dios por los beneficios, porque mucha gente, por eso muchas veces la gente tiene sus ídolos, sus dioses de bronce, de barro, cosas así, y lo escogen
porque se fijan en los beneficios, saber qué me va a dar este ofrece dinero, salud y amor, no sé, cosas así, entonces voy tras de él y no sé, este me ofrece, no sé, bueno, esas son las tres referencias, pero pues muchas veces buscamos o la gente busca ídolos para ver qué, como si fueran paquetes de beneficios, ¿no? A ver qué trae, qué no trae, a ver qué tiene ahora, me conviene o no. Y si se fijan, realmente creer en Jesús, creer en Él, no se basa simplemente en lo que Él hace, en el bien material. El Señor sí nos va a dar lo que necesitamos y nos va a proteger, pero el Señor no se trata de eso, de que Dios primero me ayude, me dé todo y ya después ahora sí le doy todo a Él, sino se trata primero de darle todo a Él y de ser uno con Él. Nuestra vida en Cristo se basa en la comunión ahora, en la comunión, en la comunicación con Él, en ser uno con Él, no simplemente en tener una vida mejor, aunque realmente a eso va, pero el Señor te muestra cuál es la base, su comunión y su relación con Él. Eso es lo que te va a llevar a lo demás, porque acuérdense, hermanos, que quiero que esta frase la recuerden muy bien, pero quien rompe principios, rompe promesas, amén. ¿Sí? El Señor tiene claro en su palabra, Él tiene claro en su palabra las razones por las cuales muchas veces no nos va bien o por las cuales no progresamos. ¿Y por qué es? Porque rompemos sus principios. El Señor no va a ser una excepción con ninguno de nosotros, por más de que hagamos cosas en la iglesia o no, o seamos buenas personas. Si rompemos sus fundamentos de Dios, Dios no va a poder hacer nada en nuestras vidas. Así que por eso hay que tener siempre claros los principios, hay que saber quiénes somos en Él, qué es lo que somos en Él, porque eso es lo que nos va a llevar hacia la victoria, hacia lo que estamos pasando. Eso es lo que te va a ayudar a pasar la prueba. ¿Por qué creen que Jesús pudo pasar todos estos desafíos? Porque Él sabía quién era, Él tenía en claro quién era su Padre y sabía que Él iba a hacer todo y no Él, y sabía qué propósito tenía su llegada aquí en la tierra. Por eso Él fue el que nunca pecó, porque Él sabía realmente cómo comportarse, o sea, Él tenía ya los principios y Él vino a establecerlos a nosotros para que nuestra vida sea más cercana a Él. Su vida de Jesús ahí relatada no simplemente fue una historia para aceptarla y que fue muy bonita, sino es para que ahora nosotros busquemos ser como Él. Así que, hermanos, los invito a que ustedes puedan buscar a Jesús en su palabra y aprender de Él en ella, porque eso es lo que los va a ayudar a ser mejores personas. Créanme, su relación con Dios los va a hacer mejores y los va a hacer tomar mejores decisiones, los va a hacer discernir si lo que están haciendo está bien o está mal, a lo mejor si están afanados en algo o si a lo mejor lo que están haciendo lo están haciendo con algún propósito detrás, porque Dios muestra los caminos, o sea, Dios muestra las sendas. Y aquí es a lo que vamos con ese segundo punto, de que tenemos que amar a Dios por lo que es y no por lo que da, porque Él es un Padre protector, bueno, Él es fuerte. Dios, Él nunca va a dudar por el lugar donde te está llevando. Él nunca, por la prueba, por la dificultad, Dios no dijo, y es que se fue por aquí, ahora cómo le voy a hacer. A Dios no se le va ningún paso, o sea, si Dios te tiene ahí es por algún propósito, y Dios es lo que quiere, hacerte una mejor persona. Amén. Y por eso es que le dice, ya que tú crees entonces que confías en Dios, pues entonces, pues tírate, de todos modos los ángeles te van a proteger, así estás demostrando lo que dijiste al principio, pero ¿qué dice también? No tentarás al Señor tu Dios. Y aparte el diablo ahí estuvo usando la palabra a su favor, porque no sé si han leído ese capítulo completo, donde dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, también ahí en ese capítulo dice que oremos en todo tiempo y que oremos por nuestros caminos. O sea, no solamente dice que tú haz lo que quieras y el Señor te va a proteger, sino que ores, o sea, que estés al pendiente por dónde vas. ¿Y para qué? Para que el Señor te esté mandando en tu camino, y entonces ahí es cuando Dios
te va a mandar ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué? Porque estás orando y porque Dios te está mostrando el camino que debes de tomar, no porque tú simplemente estás yendo a la deriva, a lo que tú quieres, sino que tenemos que orar para que Dios nos muestre el camino, y ahí es cuando va a mandar a sus ángeles para protegernos en todo momento. Amén. Porque también, si Dios hubiera hecho eso, si se hubiera aventado y los ángeles hubieran ido hasta él, la gente se hubiera maravillado, hubieran dicho, no, pues este sí es el Hijo de Dios, porque vimos ángeles cómo lo rescataron cuando se aventó. Pero pues eso hubiera demostrado y eso hubiera hecho que la gente lo buscara a Dios por el poder que tiene y no por su palabra, porque Jesús no vino a traer poderes o a traer maravillas, sino Él vino a traer palabra. Si se fijan, lo más impactante no es en sí el milagro, sino lo que está detrás del milagro. De cada cosa, lo que está detrás son sus palabras de Jesús, su reaccionar, no en sí el milagro o el poder, para que tengan en cuenta eso. O sea, por eso Dios nos pone a prueba y muchas veces necesitamos ese milagro. ¿Por qué? Y cuando Dios hace milagros es porque también nos va a enseñar algo, no simplemente nos va a hacer el favor de ayudarnos y mejorarnos y ya. ¿Sí? El Señor, créanme que Dios tiene todo calculado. Dios sabe exactamente lo que va a hacer, y cada milagro y cada cosa, créanme que ustedes van a aprender mucho. El Señor, cuando Dios hace un milagro o hace cualquier cosa que es de parte de Él, todo el cuadro, toda la gente está a tu alrededor sale beneficiada. Así que también, hermanos, no tengan miedo tampoco de contar su testimonio, porque también eso es parte, eso también nos edifica a nosotros y aumenta nuestra fe, nos hace creer en lo que Dios hace, en lo que, o sea, que Dios está trabajando. Amén. Se trata de, o sea, cuando Dios hace un milagro, cubre un cuadro completo de gente. No crean que nada más son ustedes y su familia, sino también somos nosotros. O sea, cada quien es general, salimos beneficiados. Porque también los fariseos, hasta los fariseos yo creo que también se hubieran rendido ante Él, porque los fariseos demandaban señales. Decían, a ver, si eres el Hijo de Dios, pues demuéstranos tus poderes, ¿no? A ver qué haces. A ver o como que cuáles son tus tácticas, o no sé. Pero aquí realmente, pues, lo que tenía a propósito es de que Jesús abusara de su protección divina, de su Hijo de Dios, de que Él se confiara de que, pues yo me puedo aventar de un puente y no va a pasar nada porque Dios me va a proteger. Pues tampoco no se trata de eso, y aquí lo demuestra Jesús. Quería comprobarlo como si fuera, no sé, el diablo. Es que pues el diablo, ya saben, él nos odia a todos y él nada más quiere matar, hurtar y destruir. Entonces pues él quería comprobar su fe de Dios, pues como si fuera simplemente un billete falso, ¿no? A ver si es falso, pues a ver, ráscale aquí, y si no es, pues es, si no, no. O a ver, checa esta mercancía, si es original, si no. O sea, realmente él quería comprobarlo así como si fuera algo simple, pero Jesús le responde de otra manera, que no lo tentará. O sea, que no es una simple cosa la fe de Dios. El poder de Dios no es algo simple que se puede usar a la deriva, sino que simplemente tiene un propósito realmente. Y por eso dice que oremos en todo tiempo para andar en sus caminos, porque ahí es cuando su poder tiene un efecto. Por eso la fe dice que es la confianza de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. O sea, la fe es creer en algo que no sabes, o más bien algo que sí sabes, pero que no es palpable, que no se ve. O sea, tenemos que confiar en Dios por su protección, por su bondad, por su amor, por su palabra, y no porque me dé porque no me haya enfermado. Bueno, o sea, sí, tampoco no quiero decir que tampoco no agradezcamos las cosas materiales que nos dé Dios, pero que ese no es el foco central. O sea, el enfoque tiene que ver ahí. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. O sea, de que amemos a Dios por lo que Él nos está, o sea, por su poder, por su gracia, por lo que Él es con nosotros, por lo que nos enseña en su palabra, por su palabra, porque Él nos ama y porque Él dio todo por nosotros. Amén. Y para eso quiero que vayamos a la tercera tentación y el tercer punto, que dice:
cumplir el propósito de Dios a través de la obediencia y no por lo más fácil. Amén. Dice, cumplir el propósito de Dios a través de la obediencia y no por lo más fácil. Y para eso quiero que vayamos a Mateo 4, del 8 al 10. Vamos a ver esos dos versículos. Amén. Aquí dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, ya que no se dio aquí, dice, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Aquí dice que lo llevó al monte y que le mostró todos los reinos del mundo. Como vio que él no podía ante la palabra de Dios, el diablo, entonces, pues ¿qué fue lo que le quiso ofrecer ahora? Pues ahora, ya que no te puedo hacer cambiar de parecer, ya que no pude cuestionar tu confianza y que no pude usar esa confianza para que tú abusaras de ella, entonces ahora pues te voy a ofrecer el camino fácil. Ahora te voy a ofrecer, porque tu propósito es de que el nombre de Jesús, del Señor, perdón, sea exaltado, el nombre de Dios. Entonces, pues mira, todo esto es mío. Dice, si postrado me adorares, te lo puedo dar. ¿Qué le está ofreciendo? En vez de que sigas con tu camino del ministerio de Dios, pues yo ya te lo puedo dar aquí mismo, aquí ya lo tienes. Si te adoras a mí, o sea, simplemente te tienes que postrar y ya es tuyo. O sea, ¿qué fue? O sea, le quiso ofrecer realmente todo ya regalado. Todo ya, o sea, como que ahórrate todo el trabajo si me adoras a mí. Entonces, aquí el diablo revela ya su verdadero propósito de tentar a Jesús, que era llevarlo a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar la fe. O sea, él quería que negara a Dios como su padre. O sea, quería hacerlo, pues, adorador, perdón, de él. Entonces, ¿qué es lo que quiere? O sea, él quería realmente hacer que ya su comunión con Dios y él se separaran. Ese círculo o ese cuadro, perdón, de lealtad hacia Dios y hacia Jesús se rompieran a través de eso. El diablo aquí, el propósito de Jesús pues fue venir a la tierra para perdonar nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que quiso aquí? Quiso quitar el propósito de Dios para volverlo un adorador y un sirviente de él. Porque su finalidad es que Jesús viera la gloria del mundo. O sea, que Jesús viera todo lo que en él hay, porque pues realmente no había una montaña donde realmente se pudiera apreciar todos los reinos del mundo. O sea, realmente no. Pero se lo mostró a través de una visión. ¿Qué fue lo que le ofreció a Jesús? Le ofreció riqueza, prestigio, poder y dominio. Entonces, pues dijo, yo te puedo dar riqueza, prestigio, poder y dominio si tú te postras ante mí, realmente ya podrías tenerlo todo. Entonces, porque viéndolo también, hermanos, el diablo no es dueño de la tierra, sino realmente Dios. O sea, realmente Dios es dueño de todo. Pero ¿por qué entonces Él le ofrece los reinos? Es porque eso se debe a la entrada del pecado en el mundo. Realmente, como pues nosotros somos seres humanos y hemos hecho tantas atrocidades, entonces el pecado ha entrado en el mundo, en la tierra. Entonces el pecado ha dominado la tierra. Entonces cuando el pecado domina, pues Él domina también. Entonces por eso dice que esos reinos son de Él, porque el pecado dominaba en todas esas ciudades. Entonces dice, pues estas son mías, pues te las puedo dar si me adoras a mí. Entonces, ¿qué es? El diablo lo que le propone es cambiar como que el medio hacia donde va a llegar hacia Dios.
O sea, en vez de pasar por las cosas que tiene que pasar en Dios, pues ya le ofrece dárselas de una vez, como ya lo he dicho varias veces. O sea, no pasar por la obediencia de Dios, por lo que Dios le dice, sino por simplemente aceptar esa transferencia que el diablo le propone, como que quiere darle a entender el diablo que el fin justifica los medios, pero realmente Jesús se opone a eso y dice que eso está totalmente fuera de su mente. O sea, él muestra eso, o sea, que realmente no, Jesús, para obtener poder y gloria, él no se va a rebajar de sus principios y de lo que Dios ha establecido. Porque aquí muestra y dice que pone, o sea, realmente esta tentación pone también mucho en juego la relación, de Dios y Jesús, en realmente ya no volverse un adorador de Dios, ser parte de él, sino ser parte del diablo. O sea, se quebraría ese círculo, entonces lo usaría pues en su contra. Pero la victoria de Jesús se muestra claramente en su respuesta que da, y lo da con autoridad. ¿Por qué? Porque sabe quién es él, sabe de qué lado está y sabe quién es el diablo. O sea, sabe sus propósitos, sabe que él es el príncipe de la mentira y que no va a confiar en nada de lo que él diga. Por eso dice en el 10, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. O sea, Jesús le dijo: vete, y no se lo dijo: te puedes ir, por favor. No le dijo: ya no seas malo, no, te puedes retirar. Sino le dijo: vete. Cuando alguien dice vete es porque realmente ya no lo quiere ahí, porque lo tiene fastidiado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vete, Satanás, porque escrito está. O sea, vuelve a usar la palabra de Dios, que es lo que tiene poder contra el diablo. Dice: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y entonces después de aquí dice en el 11: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué fue? O sea, aquí vemos que realmente sí fue una prueba. Realmente él no tenía, Jesús estaba completamente solo. O sea, realmente no tenía legiones de ángeles ahí protegiéndolo, sino él en su ayuno, él estaba en soledad. ¿Y qué fue lo que aprovechó? Pues él estaba cansado, hambriento, después de estar ayunando. Entonces el diablo lo vio débil, entonces dijo: a lo mejor puedo hacerlo cambiar de opinión, puedo hacerlo que él vaya y me obedezca o se rinda ante mí y pierda ese propósito. O sea, realmente se vaya, pues, y más fácil para mí, ¿no? O sea, realmente hacerlo de mi parte, y en vez de eliminarlo, pues mejor lo hago de mi lado y más fácil. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo desde el principio? Él desde el inicio, él quiso romper esa relación con Dios. ¿Cómo? A través de romper su fe, o sea, de romper su confianza en Dios. Si se fijan, realmente el diablo lo que buscó siempre fue poner a prueba su confianza en Dios, porque si hay comunión, hay confianza. Entonces él quiso romper esa comunión, esa confianza. Eso es lo que nos define a nosotros como hijos de Dios, con él, que tenemos una comunión, y eso nos da esa confianza. Y como vemos aquí, el punto central es que Jesús en ningún momento él cedió, ni siquiera lo negoció, sino que él ya tenía prácticamente sus respuestas bien afirmadas. O sea, él ya sabía qué hacer para esos momentos que llegaba el diablo para quererlo desviar. Y hermanos, pues aquí podemos ver lo que Dios nos dice es que aprendemos el día de hoy, es que aprendamos a confiar en Él, podamos entender realmente, esperar en el tiempo de Él, no ir ante el camino fácil o ante las circunstancias, sino mantenernos orando y leyendo la palabra, que eso es lo que nos va a ayudar a poder seguir adelante, y eso es lo que nos va a poder ayudar a llegar a su propósito y a poder esperar. Si leemos la palabra, tenemos claro las palabras de Dios, sus promesas, y si tenemos claras sus promesas, podemos seguir firmemente hacia adelante. Porque, hermano, si no tienes las promesas de Dios, créeme que en el camino vas a terminar desfalleciendo o cayendo. ¿Por qué? Porque tu corazón se va a dejar guiar por lo que vea bonito, por lo que vea aceptable ante Él,
Y si tienes la palabra, vas a poder entender qué es lo que sí te sirve para poder continuar y qué es lo que no te sirve para poder continuar. Hermanos, tenemos que entender que tenemos que depender de Dios, pero la base para poder entenderlo es orando con Él, y no simplemente un ritual o una obligación de que tengo que orar para santificarme simplemente o para estar bien delante de Dios. Una comunión no se trata de estar bien con Él, como de hacer un checklist de cada día, sino se trata de una relación. O sea, cuando tienes una buena relación con alguien, un amigo o algo, no lo estás haciendo para quedar bien, sino porque te agrada estar con Él, porque te gusta conocerlo, te gusta pasar tiempo con Él. Así tenemos que ser con el Padre, con Jesús. Tenemos que buscar pasar tiempo con Él. Tenemos que buscar leer su palabra, porque eso es lo que nos va a ayudar en estos tiempos difíciles, hermanos. Por eso venimos a la iglesia, porque necesitamos su palabra, necesitamos su poder. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere romper relaciones, o sea, quiere romper vínculos. Entonces eso hace que el pueblo dividido pueda ser mejor. Por eso en una de las cartas de Pablo del pueblo de Pérgamo, él decía que le decía a la iglesia que su trabajo lo hacen muy bien, sirven muy bien, pero me molesta que haya muchas iglesias o muchas religiones ahí dentro de esa iglesia o dentro de ese pueblo, y ustedes las estén aceptando y las estén tomando normal. ¿Y quién fue uno de los de ahí del pueblo? Bueno, ahorita no me acuerdo bien su nombre, pero su propósito, ahí había una iglesia grande en Pérgamo, una de las iglesias más grandes que habían establecido. Entonces, como buscaba establecerlo, entonces ellos pensaron, a ver, ¿cómo podemos dividir al pueblo? Entonces, pues, ¿qué? Pues podemos ofrecerles. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Pusieron templos de diferentes cosas. Habían templos hacia dioses griegos, hacia diferentes dioses. ¿Y qué era lo que te ofrecía cada dios? Pues te ofrecían beneficios, o sea, ciertas cosas que podías obtener inmediatamente. Entonces, eso que hacía que la gente se diera ante ese tipo de cosas, y entonces pues ya no estuviera unida hacia lo que Dios quería para la iglesia. ¿Y eso quién está detrás de eso? Pues el diablo, porque el diablo lo que quiere es separar al pueblo de Dios. Y aquí unidos nosotros lo que podemos hacer son grandes cosas, hermanos, créanme. Cuando vemos el corazón de Dios, los ángeles se mueven en este lugar, dentro de nuestras vidas, cuando estamos juntos, porque nuestro único propósito de aquí es ver el reino de Dios, ver a Dios manifestado en nuestras vidas y en la vida de los demás. Nuestro propósito aquí es que el nombre del Señor sea exaltado y que sea parte de nuestras vidas, hermanos. Así que, hermanos, los invito a que dependamos de Dios, a que confiemos en que Él va a tener su respuesta, a que lo queramos a Él, o sea, que lo amemos realmente a Él y no simplemente por lo que nos está dando, que de por sí ya nos da muchas cosas. Por ejemplo, nos dio un día más de vida y pudimos llegar todos con bien aquí, comenzando desde eso hasta muchas cosas que Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Y también, y por eso aquí se basa mucho en la confianza, a confiar en que Dios va a hacer el milagro. Por eso todos sus demás milagros eran de eso, de creer en Él. Por eso Dios les decía a todos, tu fe te ha salvado. El Señor no les decía, sé sano y ya, o yo te sané y ya estás bien, ahora puedes seguir. No, el Señor dijo, tu fe. O sea que tu fe es la que va a hacer que la palabra y la oración tengan acción en tu vida. Si tu fe y tu comunión con Dios, más bien si tu fe, o más bien tu oración y tu palabra tienen la fe puesta, o sea, si tú tienes la fe, si tú crees lo que estás orando y lo que estás leyendo, va a pasar algo, Dios se va a mover ahí, amén. Así que, hermano, te invito a que tengas fe, a que confíes. ¿Y cómo lo vas a hacer? O sea, tenemos fe, pero tenemos que tener fe a través de leer la palabra y de la oración, porque sin eso, la verdad, no lo vamos a lograr. Como ven, todo tiene un porqué, o sea, como que todo se engrana, como que todo está unido, como que no podemos usar una cosa, no podemos leer la palabra
nada más, porque si no, pues nada más se vuelve un simple libro de conocimientos y ya, otro libro histórico de registros y ya. Sino la fe tiene que ver algo, o sea, el ingrediente aquí es la fe para que sucedan las cosas. ¿Y por qué la oración? Porque la oración también nos va a ayudar a entender qué es lo que, a dónde podemos ir y a dónde no. Si lo que estamos emprendiendo o haciendo lo estamos haciendo de una mala manera, o si nos estamos afanando, o si por hacer eso estamos descuidando a nuestra familia, o sea, muchas cosas realmente, hasta aquí dentro de la iglesia también, o sea, tiene que ver todo, no solamente afuera, sino aquí. Tenemos que poner a Dios en el centro, con su palabra, con su oración y con nuestra fe. Eso es lo que va a hacer que se accione y que seamos realmente hijos de Dios efectivos, que realmente funcionemos, que seamos esos vasos de barro que Dios necesita, tanto para nosotros, para nuestras familias y dentro de la iglesia, dentro del lugar que Dios nos ha puesto. Amén. Hermanos, entonces los invito a que seamos parte de esto. Hermanos, no se olviden de su palabra, léanla todos los días y oren, por favor, día y noche. No me refiero todo el día, sino siempre tómense un momento, busquen a Dios y busquen conocerlo, porque créanme que eso es lo que los va a ayudar a hacer, a cumplir sus deseos, su propósito, los va a hacer fuertes, porque tienen una relación, van a saber que tienen un padre, se van a sentir hijos de un padre y esto los va a hacer fuertes. Lo de afuera no los va a hacer que se muevan y se intimiden, no los va a hacer temblar ni dudar ni un momento de lo que la gente diga afuera. Amén. Así que, hermanos, los invito a que se pongan de pie, por favor. Y ahora les pido que cierren sus ojos, por favor, y vamos a pensar un momento y vamos a orar y a decirle así: Señor, en esta hora hemos entendido qué es lo que realmente significa, o cuáles son los pilares, Señor, o uno de los pilares de tu ministerio, Señor. No solamente era evadir al diablo, enfrentarlo, no era un ataque, sino hay algo detrás. Hay algo, Señor, que es demostrar quiénes somos. Y lo que demostrar quiénes somos, eso requiere confianza y dependencia en ti. Señor, tú nos has demostrado el día de hoy que no debemos caminar buscando simplemente lo material o lo palpable, sino a ti, Señor. Buscarte a ti, esperar en el tiempo, Señor, que tú tienes para nosotros. Señor, aquí estamos porque tu propósito es estar contigo. Tú todo lo que le haces porque quieres tener una relación con nosotros, no solamente aquí en la iglesia, sino todos los días, ser uno con nosotros, tener esa cercanía así como la tenemos con un familiar. Y también nos has enseñado a no buscar el camino fácil, no ir bajo nuestros propios recursos, sino con lo que tú nos has dado, Señor. Tú eres el que nos vas a llevar, porque uno de los pilares es tu obediencia, Señor, y nos unimos a ti, nos rendimos a ti, Señor. Padre, por favor, aumenta nuestra fe, Señor, muéstranos tu misericordia, Señor. Padre, en nuestro corazón, Señor, Señor, tener un deseo por quererte conocer, por querer hablar contigo de lo que nos pasa, Señor, porque realmente eso nos va a ayudar, Señor, a poder descansar, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, Señor, porque no solamente es la salud física, sino también esa salud mental, y tú eres el que nos va a ayudar, Señor, en estos tiempos. Señor, te necesitamos, Señor, dependemos de ti, ponemos en ti, Señor, todo, Señor, lo que nos rodea, todos estos problemas, Señor, tanto físicos, espirituales, económicos, cualquier cosa, Señor, la ponemos en tu mano. Nos rendimos ante ti, esperamos en ti, Señor. Te buscamos, Señor, y nos enfocamos en ti. Y sabemos, Señor, que tú vas a hacer algo, Señor. Sabemos, Señor, porque dependemos, confiamos en ti, oramos a ti y leemos tu palabra, Señor. Tus promesas, Señor, nos sustentarán y nos van a ayudar a poder llegar al camino, Señor. En ti ponemos nuestra confianza, Señor.
Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como estás, cierra tus ojos un momento. Vamos a cantar una canción. Jesucristo es Rey. Amén. Lo que acabamos de escuchar ahorita es algo realmente profundo, que desgraciadamente no lo logramos alcanzar a vivir. Pero cierra tus ojos y dile: Señor, creo que a veces yo no he vencido ante la tentación. A veces la tentación ha vencido en mí. Y son tentaciones, puede ser el orgullo, puede ser el resentimiento, puede ser cosas del alma, puede ser celos, puede ser división, algo que está en el corazón. No deja de ser una tentación. Tú cedes y tus obras comienzan a manifestarse y te das cuenta de que la tentación te ha vencido. Eso es lo que vemos. Nos venció, ¿por qué? Porque al final reaccionamos con el orgullo, con el resentimiento, ¿sí? Reaccionamos con la vanidad, con la avaricia. Y esas acciones nos muestran que nos han derrotado. Que esa tentación de decir no lo hagas, esa tentación de decir no es así, no es correcto, el Espíritu Santo hablándote, pero de repente nos somos vencidos. Cierra tus ojos y piensa en que hayas sido vencido. Y tú vas a vencer aplicando la palabra de Dios tal y como lo hizo Jesús. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey.